por acompañarnos. Mi nombre es Yasmín Reveles Pasillas, actualmente consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Antes que todo, quiero agradecer la invitación que me hizo mi maestra Leticia Torres Villa. Gracias por esta invitación, una maestra de vida y un ejemplo de lo que una mujer con decisión y con empuje y con valentía puede hacer por otras mujeres. Le agradezco y le reconozco, maestra, que sea una semillera de mujeres tan valiosas que hoy nos acompañan tanto en el público como aquí en el presidio, mujeres que han hecho acciones de transformación en el estado de Zacatecas y que gracias a ellas se han empoderado y se han favorecido los derechos de las mujeres zacatecanas. Sin más, en cuanto a este tema que hoy tenemos aquí, acciones sustantivas para lograr la igualdad de oportunidades, lo que les puedo compartir concretamente desde el espacio político electoral, que es en el que yo me desempeño, es que llegar hasta este momento histórico no ha sido nada fácil. Un momento en el que cada vez hay una mayor participación de mujeres que deciden dejar atrás el miedo y enfrentarse a este sistema político de inicio desigual, a un sistema político donde lo que hay es una inequidad en las condiciones. Dejar atrás ese miedo, pero no ha sido gratuito, ha sido fruto, resultado de una lucha histórica, permanente y articulada de cientos de mujeres que nos preceden y que han empujado una serie de reformas que no se dieron tampoco de manera inmediata, reformas que se dieron en lapsos de cada 20 años. Y muy rápidamente, brevísimamente, recordarles que en los años 50, en 1953, después de una lucha de grupos feministas, transformadores, ilustrados, logran finalmente el reconocimiento del voto de las mujeres a votar y ser votadas. Y 20 años después, en 1970, una reforma que tiene que ver con las garantías de no discriminación y al menos en la ley se reconoce esa igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Y 20 años después, en 1993, apenas se les decía a los partidos políticos, se les invitaba a los partidos políticos a que promovieran la participación política de las mujeres en las candidaturas a través de cuotas de género, pero si no lo querían hacer, igualmente no pasaba nada, no había una sanción al respecto. En 1996 ya se les dice que no deben de exceder del 60% las postulaciones de candidaturas en favor de un solo género. Y un hecho histórico, emblemático que sucede en 2009, que todo mundo nos dimos cuenta y que se visibiliza esas prácticas que permean en los partidos políticos que ustedes conocerán. En 2009 conocimos ese caso de las Juanitas, donde los partidos políticos obligaban a las mujeres, no sé si todavía en este momento, pero obligaban a las mujeres candidatas propietarias a que renunciaran para que fueran hombres sus suplentes quienes estuvieran en el ejercicio del cargo. Este caso llamó la atención de todas las autoridades porque eran renuncias masivas. Entonces, un grupo de feministas valientes adoptaron este tema y a través de un litigio estratégico se lograron, entre otras cosas, que las mujeres candidatas no pueden llevar como suplentes hombres, y además se logra la alternancia de género en la construcción de las planillas que integran los ayuntamientos y de las fórmulas de diputaciones. Esto es en 2011 y de allí hasta 2014, hoy en este año 2024 estamos cumpliendo una década de haber logrado, después de mucha lucha de en conjunto de muchísimas mujeres, que se haya incorporado a nuestra Constitución ese principio de paridad 50%, al menos 50%, donde todos los partidos políticos tienen la obligación de la totalidad de candidaturas registrar al menos al 50%. Y tan solo unos años después, 2019, la reforma que todos conocemos como paridad en todo, que tiene que ver con que todos los órganos de gobierno y además los institutos autónomos deben estar construidos, deben estar conformados de manera paritaria para el ejercicio de sus funciones. Eso está allí, está en la letra, está en la norma, pero no se ha logrado materialmente, está esa cuenta enormemente pendiente. Y inmediatamente el año siguiente, 2020, una reforma de gran calado,
Por fin, después de muchos años, se reconoce y se define de manera inequívoca qué se debe entender por violencia política por razón de género contra las mujeres, a través de qué acciones, omisiones o conductas que se toleraban se identifica y se produce y se ejerce esa violencia política por razón de género. Y no es porque en 2020 apenas se diera esa violencia, sino porque a través de esta reforma lo que permitió fue que se visibilizara. Y la última reforma, que es donde me quiero detener y me parece trascendental, 29 de mayo de 2023, conocida como 8 de 8. Es una reforma que me interesa mucho comentarles porque hoy en día estamos en un proceso electoral local en el estado de Zacatecas y esta reforma tiene que ver con la suspensión de derechos político-electorales. Se reforma el artículo 38 constitucional y se establece que cualquier persona, hombre o mujer, que cometa violencia de género en cualquiera de sus vertientes o se trate de una persona deudora alimentaria morosa, se le deben suspender sus derechos político-electorales y no debe de ser registrado o registrada como candidata a un cargo de elección popular. Y no solo a un cargo de elección popular, tampoco debe ser nombrado o nombrada a un cargo o una comisión en el servicio público, porque las personas que son violentadoras en el ámbito privado, en el ámbito interno, doméstico, lo van a hacer en el ámbito público y los efectos van a ser mucho más catastróficos en tomas de decisiones. Ahora, hay una crítica a esta reforma de 2023 y yo la considero válida y la acompaño. En un país en el que tenemos una impunidad del 94%, en un país donde muchísimas mujeres ni siquiera contamos con un trabajo estable, ni siquiera con seguridad social, se exige como presupuesto jurídico que se presente una sentencia firme en la cual se acredite que esa persona cometió violencia de género o es un deudor alimentario moroso. ¿Cómo le vamos a exigir a una mujer que llegue con una sentencia firme? Eso me parece que raya casi en lo complejo, más bien en lo imposible. Me parece que las autoridades del Estado mexicano, todas las autoridades debemos repensar, cuestionarnos ese principio de presunción de inocencia, si realmente tenemos que exigir una sentencia firme contra personas violentadoras, y lo pongo así: principio de presunción de inocencia frente versus la vida, la integridad, la seguridad de una mujer en el ejercicio de un cargo público, exigiendo igualdad de condiciones, ejercer el cargo por el cual costó mucho que llegara. Si cuestionamos esto, pudiéramos combatir de una manera más eficaz esa violencia política por razón de género. Otra acción importante que quiero compartirles es que a través del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, del cual formo parte, tratamos de incorporar en mayor número a las mujeres en este proceso electoral. Y les puedo asegurar que este proceso electoral local 2023-2024 está siendo organizado mayormente por mujeres y aquí están presentes. De nuestros 76 consejos que instalamos para organizar, vigilar y calificar la actual elección de diputaciones y ayuntamientos, de nuestros 18 consejos distritales, el 62% está integrado por mujeres y de nuestros 58 consejos municipales, el 66% está integrado por mujeres. Y no queda allí. El cargo de presidencia, que es un cargo de decisión, de toma de decisión, en nuestros 18 consejos distritales, las presidencias están integradas por 9 mujeres, la mitad son presidentas, y de nuestros 58 consejos municipales, 36 mujeres presiden la presidencia de nuestros consejos. Es una elección organizada por mujeres. Otro tema en acciones afirmativas. Acciones afirmativas como medidas temporales, objetivas, proporcionales, que tratan de limitar, reducir esa brecha de desigualdad histórica en contra de grupos que han sido vulnerados, como categorías de personas, por ejemplo, indígenas, con discapacidad, de la diversidad. Hoy, para este proceso electoral, existen cuotas, postulaciones específicas que todos los partidos políticos deberán de cumplir, tanto en las elecciones de diputaciones como de ayuntamientos, y deberán incorporar una cuota específica de personas con discapacidad, de personas de la diversidad sexual y de personas indígenas. Y además,
en una promoción y realmente en un impulso de una cultura de igualdad y de inclusión, se reconocen las candidaturas de las personas no binarias, de las personas que no se identifican con el binarismo de género, de las personas que no se identifican con el género socialmente asignado según nuestro sexo al momento de nacer. Eso está garantizado para este proceso electoral. Y otra vez, fruto de la lucha histórica, permanente y articulada de muchísimas mujeres que nos preceden, de nuestras ancestras, hoy las 14,000 candidaturas que se deben de registrar para este proceso electoral, 7,000 deberán estar integradas por mujeres, 7,000 mujeres van a ir a la contienda. Sí, pero no podemos detenernos ahí. De nada nos sirve esa paridad numérica, tenemos que trascender, tenemos que llegar pero a la paridad del ejercicio del poder, llegar al poder, ejercerlo, transformarlo, feminizar la política, porque la política está hecha para hombres. Necesitamos transformarla, desde donde nos encontremos necesitamos eso, un agente de cambio. Ahora, muy bien, estos avances que yo les he comentado, ahí están, pero es innegable que cada día nos encontramos que a mayor participación política de las mujeres, mayor violencia contra nosotros. Y no se diga en el ámbito municipal, que es donde menos representación de mujeres hay y donde más violencia se ejerce. Para cerrar, mientras sigamos siendo solidarias entre nosotras mismas, mientras cualquier acto, acción, omisión de violencia, de discriminación, de desigualdad, que desafortunada y lamentablemente te toque sufrir a ti como mujer universitaria, como mujer trabajadora, como mujer política, como mujer emprendedora o simplemente por el solo hecho de ser mujer y yo lo sienta en mi persona y en mi piel, podremos seguir construyendo este tema que nos reúne, acciones sustantivas para lograr la igualdad de oportunidades. Y reitero, mientras nos mantengamos juntas y articuladas, no importa que no seamos amigas, pero tampoco seamos enemigas, mantengámonos unidas frente a este sistema patriarcal aún vigente, hegemónico y dominante, y alcancemos eso que hasta hoy es anhelado e inmaterial, la igualdad sustantiva. Gracias.